Damos gracias a Dios por su palabra. Hoy quiero compartir la palabra de Dios y te quiero pedir, hermano, que si nos estás viendo y no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete. Es una manera de evangelizar, es una manera de apoyar el esfuerzo que estamos haciendo por llevar la palabra de Dios. Nuestro objetivo, hermano, es compartir la palabra de Dios para que usted la pueda compartir con otras personas que usted crea que le hace falta, que lo necesita, y de esta manera poder proclamar el Evangelio de Dios. Nuestro principal objetivo es que el pueblo santo de Dios entienda las escrituras y aquellas personas que se han apartado o que no están en la iglesia y que viven una vida quizás ordinaria o una vida fuera de la voluntad de Dios, usted le pueda compartir este video y le pueda decir: te quiero que veas este video, escúchalo y quizás esto pueda cambiar tu vida. Todo lo que predicamos es palabra de Dios, siempre nos ajustamos a ella, porque creemos que en la palabra de Dios está la revelación de Dios para el ser humano. Voy a pedirle a ustedes que vayan a su Biblia y busquen la carta a los romanos, la carta que Pablo le hace a la iglesia de Roma. Y vamos a ir al capítulo 6 y al versículo 23. Dice así la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ora conmigo, por favor. Padre, yo vengo delante de ti ahora, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios que existe. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú me inspires, Señor, y que pongas tus palabras en mis labios para poder hacer reman a los corazones que nos están escuchando. Ayúdanos, Padre, a llegar a las vidas. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, poder llevar tu mensaje, Señor, a cada criatura. Necesitamos tu ayuda, tu orientación. Solo no vamos a poder. Por eso te pido ahora en el nombre de Jesús en esta oración que tú a través de tu Espíritu Santo y tu gracia nos ayude. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Odessa, estoy hablando de 2013, yo venía de una Cuba, es decir, mi país de origen, Cuba, donde es un país que no siempre se veía bien al que era cristiano. Yo me convertí en el año 94. Y en aquel entonces, usted ir con una Biblia por la calle, caminando, vestido con una corbata, era sinónimo de una persona religiosa, una persona atrasada, una persona que no era bien vista por una sociedad materialista, comunista, donde ellos pensaban que eran más científicos y veían a la religión como algo absurdo, algo que no era real, algo que no era tangible, sino una fantasía. Yo nací en Guanabacoa, que es una ciudad en La Habana, donde nació la brujería cubana. Y un lugar donde se mueven los demonios de manera muy fuerte y muy poderosa. Allí nací, allí me crié y allí me convertí al Evangelio en el año 94. Cuando llego aquí a los Estados Unidos, y fui para otra ciudad, pero cuando llego aquí a Odessa, donde vivo hoy, en el año 2013, yo venía con ese amor y ese fervor que todavía conservo del cristianismo, le llamamos primer amor. Y me encuentro con una muchacha y me dice que es cristiana y yo me alegré muchísimo. Y le pregunté, oh, ¿eres cristiana? Y yo traté de hacer una conversación. Y ella me dijo: no, 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 pero a mí no me gusta que me digan que soy cristiana. Y le dije: ¿pero por qué? Dice: porque los cristianos de aquí son cristianos que viven una vida ordinaria delante de Dios. Y yo me quedé un poco como que confundido. Pasa el tiempo y me doy cuenta
que el cristianismo en los Estados Unidos es como una moda. Todo el mundo se dice que es cristiano, todo el mundo a veces va a la iglesia, a veces no, pero su vida no tiene cambio. Siguen viviendo una vida ordinaria, como vive una persona que no es cristiana, una persona mundana o una persona natural que no tiene una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú eres un hombre o una mujer que lees la palabra, que vas a la iglesia los domingos, que vas los miércoles, que recibes los estudios, la palabra de Dios te va transformando tu vocabulario, va transformando tu forma de ser, va transformando tus sentimientos. Pero cuando eres una persona que vas a la iglesia un domingo, otro domingo no, como que no te quieres comprometer y a la misma vez tu vida es una vida de pecado, un pecado repetitivo, entonces desgraciadamente tú te conviertes en una persona que aunque te dices cristiano no lo eres porque no practicas lo que Dios establece. Yo tengo un hijo de 16 años, tengo una niña que crié, que tiene 32, tengo una niña de 28, que es mi mayor, tengo una niña más chiquita de 26, que va para 27, y un niño de 16 años. Y siempre una de las cosas que trato de reafirmar a mis hijos, que son la responsabilidad que tengo en la vida. Gracias al Señor, mis 3 hijas están casadas con hombres de Dios, tienen sus niñitos y viven una vida acorde a la palabra de Dios. Pero siempre una de las palabras que siempre repito es que aunque Dios te perdone el pecado, cuando tú pecas, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos pecamos, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero siempre les dejo saber que el pecado tiene consecuencias. Aun cuando Dios te perdona, el pecado tiene consecuencias. Tú no puedes pensar que vas a pecar y que este acto que tú vas a hacer de violar la ley de Dios no va a tener consecuencias, aun cuando nos arrepintamos. Ahora bien, si además de pecar vivimos en el pecado y no nos arrepentimos y hacemos del pecado nuestro diario vivir, entonces nuestra vida va a experimentar una muerte espiritual. Es ese estado en que se encuentra un cristiano o una persona que se llama cristiano y que va a la iglesia y que siente que las cosas siempre le están yendo mal, porque hay consecuencias cuando usted vive en pecado. Ahora, una de las cosas que el pecado va a hacer en nuestra vida es que nos va a separar de Dios. No es posible, aunque usted sea un pastor, aunque sea un predicador, no es posible tener comunión con Dios y vivir en el pecado. No es posible. Dígaselo quien se lo diga. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre tenía una relación íntima y personal con Dios. El hombre hablaba con Dios, tenía una relación mutua, Dios hablaba con el hombre. Cuando el hombre pecó,
Cuando el hombre desobedeció a Dios, es decir, los mandamientos que Dios le había dado, el hombre rompió toda relación con Dios. Y Dios lo expulsó, dice la Biblia, del huerto del Edén. Dios lo expulsó y él tuvo que andar errante solo. En ese momento se sufre una muerte espiritual y una muerte física. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para ser eterno. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente. Lo que hace que el hombre viva, tanto espiritual como material, eternamente, lo que hace que el hombre tenga una relación con Dios, lo que hace que el hombre en su oración encuentre respuesta de Dios a su vida y a su necesidad, es que no viva en el pecado. El pecado rompe todo vínculo con Dios, seas quien sea. Tú puedes orar una eternidad y te la puedes pasar orando y te la puedes pasar haciendo campaña y haciendo ayuno. Si tú vives en el pecado, pecando constantemente, no sirve ni tu oración, ni tu ayuno, nada, porque no vas a tener relación con Dios. Para que tú tengas relación con Dios, tú necesitas vivir en santidad. Tú necesitas obedecer la palabra de Dios. Tú necesitas congregarte, porque cuando tú te congregas y tú eres parte de una iglesia, tú te conviertes en el cuerpo de Cristo y a partir de ahí, entonces Cristo viene a ser tu cabeza, tu dirección y tu vida cambia. Porque empiezas a tener una relación con Dios a partir de Jesucristo. Pero tú puedes ser un pastor, tú puedes estar en una iglesia y si tú vives en pecado, nada de lo que haga te va a ayudar a tener relación con Dios. Lo que te permite tener una relación con Dios es una vida en santidad, no una vida de oración. Una vida de oración es útil cuando tú eres un hombre o una mujer que vive en santidad. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Apartado del mundo, apartado de las costumbres mundanas. Y yo te puedo poner una costumbre mundana. La gente del mundo miente constantemente. Está siempre mintiendo. Está siempre diciendo mentiras. Dicen mentira delante de sus hijos. Dicen mentira delante de su esposa. Dicen mentira en el trabajo. Dicen mentira donde quiera que van. Y cuando tú eres una persona que te adaptas a vivir mintiendo constantemente, tu oración no tiene valor. Es una oración que llega hasta el techo. Esa oración, esa conversación que tú crees que tú tienes con Dios es falsa. Porque si tú no eres un hombre santo, no lo vas a lograr. Llevo 32 años en el Evangelio y me propuse no mentir. Y es difícil, porque cuando tú te propones no mentir, hay gente que no está preparada para escuchar la verdad. Y es triste. Porque cuando tú le dices la verdad a alguien, a veces esa verdad a ellos no les conviene, no les gusta y se ofenden. Pero aprendí a vivir en la verdad. Enseñé a mis hijas a vivir en la verdad. Le mostré a mi esposa que se puede vivir en la verdad. Y enseñé a mi hijo a vivir en la verdad. Y cuando tú vives en la verdad y enseñas a tus hijos y a tu esposa a vivir en la verdad,
tú tienes una vida moralmente aceptada para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú dices y todo lo que tú haces está basado en la verdad. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de madurez espiritual. No es posible madurar espiritualmente si tú no eres una persona que vives y hablas la verdad. Entonces, número 1, yo necesito entender que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y puede llegar a ser muerte física. La paga del pecado es muerte. Número 2, necesito vivir en la verdad delante de mis hijos, delante de mi esposa, delante de mis compañeros de trabajo y de mis amigos. Necesito entender que yo tengo que asumir la responsabilidad y las consecuencias de vivir en la verdad. Al final vas a ver que te van a respetar más. Te van a respetar más tu esposa, te van a respetar más tus hijos. Hoy mis hijos hablan la verdad. Hoy mi esposa y yo hablamos la verdad. Cruda, real, porque la verdad nunca ofende. La verdad molesta, pero nunca ofende. Mire, Santiago 1, 13 y 15. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Santiago 1, 13 y 15. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los pecados que yo tenía cuando yo no era cristiano. La vida que yo llevaba. Por ejemplo, si yo era un hombre alcohólico, me gustaba mucho el alcohol, la bebida. Si yo era un hombre adúltero, que me gustaba adulterar. O si yo era un hombre fornicario, que me gustaba tener sexo con cualquier mujer que me encontrara. Entonces, esa va a ser mi concupiscencia. Si yo era una persona ladrona, que me gustaba robar, coger lo que no era mío. Si yo era una persona que hablaba muchas palabras malas, desordenadas. Si yo era una persona que me gustaba ofender a otras personas. Todas esas actitudes mundanas que yo tenía cuando no era cristiano, es a lo que le llaman la concupiscencia. La concupiscencia es mis pecados pasados. Entonces, la palabra aquí en Santiago 1, 13, 15 nos está diciendo que cuando tú eres tentado, no eres tentado de parte de Dios. Dios nunca te va a tentar, sino que las pasiones desordenadas que habían antiguamente en mi vida, que ahora con la epigenética, estamos entendiendo que parte de nuestra genética, es decir, parte de nuestra conducta que fue transmitida a través de nuestro padre y nuestra madre por los cromosomas que se unieron, vino influenciada por la conducta de nuestros antepasados. Y eso, cuando vino a Cristo, se rompió. En Cristo Jesús toda maldición del pasado, lo que habla la epigenética, ha sido destruida. Y ahora dice la Biblia que somos una nueva criatura en Dios. Pero vamos a seguir siendo tentados por el diablo en nuestras debilidades pasadas. El diablo va a tratar de buscar nuestras debilidades para tentarnos y hacernos caer.
¿Estamos ahí? Ahora, una vez que te hace caer en ese pecado antiguo que tú practicabas, sea cual sea, entonces dice, entonces, versículo 15 de Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, los pecados pasados, después que ha concebido, es decir, después que yo he realizado ese pecado que hacía antiguamente, que puede ser fornicación, adulterio, droga, cualquier pecado eso que hacía, después que yo lo hago, da a luz al pecado. Eso es lo que le llamamos pecado, romper la ley de Dios. Y el pecado siendo consumado, es decir, después que ese pecado de mi pasado vino a mi presente y yo lo hice, lo realicé, y ya cuando yo lo realizo es un pecado consumado, entonces dice que da a luz la muerte, muerte espiritual. El pecado se puede convertir en una esclavitud. Es decir, podemos ser esclavos del pecado aun cuando vayamos a la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando te haces esclavo del pecado y tú sigues yendo a la iglesia y muestras una apariencia de que eres cristiano, ese pecado se va a multiplicar como un cáncer en tus hijos, en tus hijas. El pecado no queda ahí, porque tus hijos y tus hijas están mirando cómo tú eres un mentiroso o una mentirosa. Tus hijos y tus hijos y tus hijas y tus hijos van a estar mirando cómo tú eres un hombre, quizás que te tomas una cerveza o te tomas una botella de vino en algún tipo de fiesta como el Día de los Padres o como el Día de las Madres o como el 4 de julio aquí en los Estados Unidos. Entonces tú te tomas una caja de cerveza, el pastor no te vio, nadie te vio, pero tus hijos te están copiando. Y además de eso, delante de Dios, tú no tienes relación con Él porque tú estás rompiendo el vínculo que hay contigo y Dios, porque en ese minuto no hay santidad en tu vida. Y hay unas consecuencias que posiblemente no solamente alcancen a tus hijos, sino a tus nietos y a tu generación. ¿Por qué? Porque cuando esos hijos tuyos tengan 18 años, nunca más lo verás en una iglesia. Porque lo primero que van a decir, mi papá es un hipócrita. Lo que mi papá practica es algo que no tiene valor, no tiene seriedad. ¿Por qué? Porque tú le estás mostrando a tus hijos que para ti el cristianismo no tiene valor. Porque eres mentiroso, porque eres alcohólico y porque practicas el pecado. Cuando tú eres una persona que no practicas el pecado, que vives en santidad y tus hijos los están mirando, cuando ellos son grandes, ellos te van a imitar. Mi niña de 33 años, mi niña de 28 años y mi niña de 26 años están casadas con hombres de Dios y van a la iglesia porque saben que la iglesia es el único lugar donde tenemos relación con Dios, porque yo en su juventud, en su niñez, practiqué el evangelio sin mentir, viviendo en santidad, no en perfección, pero no vivía en el mundo ni vivía pecando. Entonces ellas tomaron el evangelio en serio y se dieron cuenta de las bendiciones que hay cuando uno está en el cristianismo. El cristianismo es el éxito de la raza humana. El pecado es el fracaso, permite que rompamos nuestra relación con Dios y nos lleva al fracaso no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Tienes que tomar en serio la palabra de Dios. Tienes que tomar en serio el camino del Señor.
Tienes que buscar de Dios y ser parte de la iglesia. Si tu lengua antes era desordenada y hablabas palabras desordenadas, malas palabras que decimos normalmente, tú tienes que procurar en Cristo orar a Dios para que te ayude a que esas malas palabras no se realicen. Si tú eras una persona mentirosa antes de conocer a Dios, tienes que eliminar eso, porque cuando tus hijos te escuchen, cuando tu familia te oiga, nadie se va a convertir al evangelio. Porque tú eres una persona que vives una vida muerta, porque la paga del pecado es muerte. Y las consecuencias de esta muerte la va a llevar tus hijos, tus nietos. ¡Qué belleza! Ayer fue el Día de los Padres y mi hija, la mayor, vino a visitarme. La otra muchacha de 32, otra hija de 33 años vive en Cuba y la otra vive en Missouri. Me llaman, me felicitan. Pero mi hija, la mayor que está aquí, vino a verme con mi nieto y con su esposo. Por la mañana estuvieron en la iglesia, el nieto fue a la iglesia, ya el nieto ora, ya el nieto canta. Pero ellos viven una vida en santidad, no en perfección. Ellos no son perfectos, yo no soy perfecto. Tenemos muchos, pero muchos defectos que estamos poniendo delante de Dios para corregirlos. Pero intentamos, luchamos por vivir en santidad, por vivir en la verdad. Esa verdad que a veces molesta, pero vivimos en la verdad. Nuestros hijos nos miran y eso te va a dar a ti un resultado. No seas esclavo del pecado. Hay un texto que está en Romanos 6, del 16 al 22. Romanos 6, del 16 al 22. Y quiero que lo escuches. Voy a buscar una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, porque es una traducción que nos permite en el lenguaje español de nuestros tiempos entender con más facilidad el mensaje que Dios nos quiere dar. Es una Biblia que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. Romanos 6, 16 al 22. Escuchen. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Nuestra naturaleza es débil, lo dice Pablo. Y se hizo débil en el momento que Adán desobedeció el mandato de Dios y pecó. En ese momento se hizo débil. Dios nos creó fuerte espiritualmente, pero a través del pecado de Adán nos hicimos débil. Nuestra naturaleza se convirtió en débil. Por eso la concupiscencia, los pecados pasados, puede Satanás traerlo al presente. Por eso hay que orar, leer la palabra de Dios y estar en comunicación con Dios para que Satanás no nos destruya. Y sigue diciendo, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. En el pasado fuimos esclavos del pecado. Unos fueron esclavos del alcohol, otros fueron esclavos del sexo, otros fueron esclavos de la droga, otros fueron esclavos de la mentira, otros fueron esclavos de la hechicería, otros fueron esclavos de la música mundana y asquerosa que habla de muchas cosas feas. Pero en el pasado fuimos esclavos. ¿Por qué éramos esclavos? Porque siempre teníamos que tomar alcohol. Porque siempre teníamos que codiciar ser sexo con una mujer diferente a la de nosotros. Porque siempre caíamos en adulterio. Porque siempre estábamos diciendo mentiras. Porque siempre estábamos diciendo malas palabras. Éramos esclavos. Fuimos esclavizados. Cristo nos libera de esa esclavitud. Seguimos leyendo. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida santa.
dice, a la vida recta para que lleguen a ser santos. Así como en el pasado, siempre que había una fiesta tenía que haber una botella de ron, una botella de cerveza, un tequila, un mezcal, un whisky, porque en el pasado siempre estábamos tomando alcohol, porque eso era lo que nos llenaba. Dice, de la misma manera, hoy debemos de ser esclavos de la vida recta, de no decir mentiras, de no fornicar, de no emborracharnos, dejarnos de justificar que una cervecita no hace nada, que la mujer soltera o divorciada va a tener sexo con un compañero de trabajo porque tiene necesidades biológicas. O como me encontré un cristiano hace poco que me dijo, yo tengo un noviazgo largo de 8 años. Usted es un fornicario, hermano. Porque usted en 8 años está fornicando con su novia y ya no es su novia. Entonces, tenemos que ser esclavos de la rectitud. Tenemos que ser esclavos de la obediencia a la palabra de Dios para poder llegar a ser santos. Sigo leyendo. Versículo 20 del capítulo 6 de Romanos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. En el mundo, cuando no éramos cristianos, éramos esclavos del pecado y estábamos libres de hacer lo correcto. Hoy somos esclavos de Dios para hacer lo correcto y tenemos libertad para no pecar. Se viró los papeles. Versículo 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Mire, no se engañe usted mismo. Ningún fornicario, escuche lo que le voy a decir, ningún fornicario, ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Usted está perdiendo el tiempo en una iglesia si usted vive en el pecado. Y yo te voy a leer 1 Corintios 6, 9 al 11, y ahora vamos a la Reina Valera de 1960. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El reino de Dios no es para los pecados, para el que practica el pecado. Si tú practicas el pecado, el reino de Dios no es para ti. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a entrar. Versículo 11 de 1 Corintios 6. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Fuimos lavados por la sangre de Cristo en la cruz cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. En ese minuto fuimos lavados, nos bañaron, nos quitaron toda la inmundicia del mundo. Dice, ya habéis sido santificados. Un proceso de santificación que el cristiano comienza para empezar a poner por obra la palabra de Dios en su vida. Ya habéis sido justificados. Jesús nos justifica delante del Padre por nuestra naturaleza pecaminosa para que podamos alcanzar la vida eterna. Y en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Fuimos justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra
que hizo Jesús. Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. Tú no puedes engañar a nadie. Si tú eres una persona que practicas el pecado, todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo lo va a saber. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgia y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, porque ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una dádiva, hay un premio, y es el reino de los cielos. Para heredar el reino de los cielos, hermano mío, hermana mía, es necesario poner por obra la palabra para que ella nos lleve en santidad. Si tu vida está en santidad delante de Dios, tus oraciones van a ser escuchadas. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada, porque vas a tener deseo de aprender la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia. Búscate una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Aprende a vivir en santidad. Trata de dejar el pecado de tu concupiscencia atrás, porque el tiempo es breve y el fin se acerca. Dice, pero ahora, esto estamos en Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora son libres a través de la sangre de Cristo de la esclavitud del pecado. Si tú eres un hombre o una mujer cristiana, tienes que entender esto. A través de la sangre de Cristo en la cruz, Él te liberó de la esclavitud del pecado. Dice, y te han hecho esclavo de Dios. Ahora eres esclavo de Dios. Pon por obra lo que la palabra dice. No faltes a la iglesia. Busca del Señor. Escucha el sermón del Señor. Ese sermón ponlo por obra. Deja de hablar mentira. Deja de hacer trampa. Tú sabes lo que es malo y lo que es bueno. Tú sabes lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Intenta de manera santa vivir en santidad delante de Dios. Y Dios va a escuchar tu oración. Recuerda esto. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias aunque te arrepientas y aunque Dios te perdone. Busca de Dios, vive en santidad para que puedas llegar a tener vida eterna y habitar en el reino de Dios. Como te dije al principio, si llegaste hasta aquí, comparte esta palabra, que algún hermano que tú conoces puede edificar, llénalo para que ora por él. Y si no eres miembro, hazte miembro, dale a la manito para arriba si te ha agradado el sermón y que el Señor te bendiga. Vamos a orar para despedir. Padre, gracias por esta palabra, bendice a aquellas personas que la escucharon, ayuda, Señor, a que la persona que escucha este mensaje pueda tener el valor de vivir en santidad y corregir las cosas que hace que no te agradan a ti. Ayúdalo para que él pueda tener una comunión contigo y una perfección en Cristo Jesús. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.